Buenas noches, Magíster Andrea Huaca. Somos el grupo número 4 y en esta ocasión vamos a presentar el tema Enfoques de la investigación. El equipo está integrado por Benavides Carlos, Carlosama Oscar, Carlosama Carla, Figueroa Marco, González Said y Ruales Allison, estudiantes del cuarto semestre de la carrera de medicina. Para ello nos hemos planteado 4 objetivos. El primero, describir las características importantes del enfoque cuantitativo de investigación. Segundo, enumerar los pasos del proceso que componen el enfoque cuantitativo de investigación. Tercero, identificar las principales características del enfoque cualitativo de investigación. Y por último, determinar las fases del proceso que constituye el enfoque cualitativo. Como introducción tenemos, el enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio. Asimismo, se puede definir como la perspectiva desde la cual se aborda el tema. Esta cambiará dependiendo de los resultados que se espera obtener. La investigación, por lo regular, parte de dos enfoques metodológicos, el cuantitativo y el cualitativo. La investigación cuantitativa es aquella que utiliza la recopilación de datos para probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis estadísticos, para modelar patrones de comportamiento y probar la teoría. Este enfoque busca la generación de conocimiento a partir de la adquisición de datos duros. La investigación cualitativa es aquella que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de investigación. Cuando hablamos de enfoque de investigación, nos referimos a la naturaleza del estudio, la cual se clasifica como cuantitativa y cualitativa, y abarca el proceso investigativo en todas sus etapas, desde la definición del tema y el planteamiento del problema de investigación, hasta el desarrollo de la perspectiva teórica, la definición de la estrategia metodológica y la recolección, el análisis e interpretación de los datos. Enfoque cuantitativo. Bueno, el enfoque cuantitativo va a usar la recolección de datos para probar la hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico. Esto para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Este enfoque cuantitativo va a tener técnicas de análisis, tales como el análisis descriptivo, el análisis exploratorio, el análisis inferencial univariable, el análisis inferencial multivariado, la modelización y la contrastación. Estas técnicas pueden ser longitudinales. Hay una monitorización de la población de estudio durante un periodo y no longitudinales, es decir, no hay un seguimiento en el tiempo. También en los estudios prospectivos, que dice que el efecto sucede tras el inicio del estudio, y en los estudios retrospectivos, el efecto ya se ha producido cuando se inicia el estudio. Técnicas hacia adelante, que van desde la exposición al efecto. Técnicas hacia atrás, que van desde el efecto a la exposición, y técnicas también que son sin sentido. Las características del enfoque cuantitativo van a ser estas. Va a medir fenómenos, va a utilizar estadísticas, va a probar hipótesis y hace análisis de causa-efecto. Entre sus procesos van a estar que va a ser secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad objetiva. Las bondades que nos va a brindar este tipo de enfoque van a ser la generalización de resultados, el control sobre fenómenos, la precisión, réplica y predicción de los datos. Entre las características claves para poder hacer este tipo de enfoques cuantitativos va a ser que los datos se obtienen normalmente utilizando métodos de análisis organizados y herramientas de investigación. Los hallazgos se centran en tamaños de muestra más grandes que son representativos de la población. El estudio de investigación puede repetirse debido a su alta fiabilidad. El investigador tiene una pregunta de investigación claramente definida a la que se buscan respuestas objetivas. Todos los aspectos del estudio se planifican cuidadosamente antes de recopilar los datos. Los datos están en forma de números y estadísticas que a menudo se presentan en tablas, gráficos, ilustraciones, etc. El proyecto se puede utilizar para generalizar conceptos de manera más general, estimular resultados futuros o examinar relaciones causales. Los investigadores van a utilizar instrumentos como cuestionarios o softwares computacionales para obtener datos cuantitativos.
El enfoque cuantitativo va a tener un proceso que consta de 10 fases. La fase 1 va a ser el planteamiento de la idea, la fase 2 el planteamiento del problema, la fase 3 la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico, la fase 4 la visualización del alcance de estudio, la fase 5 la elaboración de hipótesis y definición de variables, la fase 6 el desarrollo del estudio de investigación, la fase 7 la definición y selección de muestra. La fase 8, la recolección de datos. La fase 9, el análisis de datos. La fase 10, la elaboración del reporte de resultados. Ya, con lo que tiene que ver el enfoque cualitativo. Bueno, el enfoque cualitativo, este va a asumir una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por multiplicidad de contextos. En el enfoque cualitativo va a haber unas descripciones detalladas de situaciones, eventos, de personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. En las características podemos encontrar que en el enfoque cualitativo ya va a estar dividido en un proceso y características y bondades. En el proceso, este va a ser inductivo, recurrente, analiza multiplicidad de realidades subjetivas, no tiene secuencia lineal. En las características más destacadas tenemos que es un planteamiento más abierto, los significados se extraen de los datos, la indagación es flexible, no se fundamenta en la estadística. Y en las bondades, este es riqueza interpretativa, amplitud, contextualiza el fenómeno y profundidad de significados. Ya. Con lo que tiene que ver con el proceso de enfoque cualitativo, este va a tener 9 fases. En la fase número 1 va a ser el planteamiento de la idea. En la fase número 2 va a ser el planteamiento del problema. En la fase 3 va a ser la inversión inicial del campo. En la fase 4 es la concepción del diseño de estudio. En la fase 5 va a ser la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. En la fase 6 va a ser la recolección de los datos. En la fase 7 va a ser el análisis de los datos. En la fase 8 va a ser la interpretación de resultados. En la fase 9 va a ser la elaboración de resultados, de reporte de resultados. Con lo que tiene que ver con las características, tenemos que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido, o sea, no va a ser muy secuencial que digamos. También va a ser que en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que estas se generan durante el proceso. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en el proceso inductivo. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. Otras características tenemos que utilizar técnicas para recolectar datos como la observación estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida. También tenemos que el proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Van de lo particular a lo general. También tenemos que el enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni de estimulación con respecto a la realidad. Ya. Y por último tenemos las siguientes características que en el enfoque cualitativo este postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes de la investigación respecto de sus propias realidades. Además son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio. No buscan que sus estudios lleguen a replicarse. Y por último tenemos que el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa y ocurre. Continuando con las diferencias del enfoque cuantitativo y el cualitativo, tenemos algunas definiciones. Tenemos la realidad a estudiar, que en el enfoque cuantitativo tenemos que existe una realidad objetiva única, donde el mundo es concebido como externo al investigador. En el enfoque cualitativo tenemos que existen varias realidades subjetivas, construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. La objetividad en el enfoque cuantitativo tenemos que buscar ser objetivo y en el enfoque cualitativo tenemos que admitir la subjetividad. La lógica en el enfoque cuantitativo tenemos que se va a aplicar la lógica deductiva, de lo general a lo particular, en especial de las leyes y teoría de los datos. En el enfoque cualitativo tenemos que se va a aplicar la lógica inductiva, de lo que particular a lo general, de los datos a las generalizaciones y la teoría. La definición de posición personal del investigador en el enfoque cuantitativo tenemos que va a ser neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias.
La posición del investigador es imparcial. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de datos, así como evitar que sus sesgos y tendencia influyan en los resultados. Y en el enfoque cualitativo tenemos que va a ser explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso cuando son parte del estudio. La interacción física entre el investigador y el fenómeno en el enfoque cuantitativo tenemos que va a tener una distancia separada. Y en el enfoque cualitativo que va a ser próxima y va a haber contacto. La interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno vamos a tener en el enfoque cuantitativo que va a tener una distancia lejana, neutral y sin involucramiento. En el enfoque cualitativo tenemos que va a ser cercana, próxima, empática y con involucramiento. En cuanto al papel de los fenómenos estudiados, sea objetos, seres vivos, entre otros, en el enfoque cuantitativo son más bien pasivos y en el enfoque cualitativo son activos. La generación de la teoría en el enfoque cuantitativo es generada a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, estos son una extensión de los estudios antecedentes. En el enfoque cualitativo, la teoría no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera o construye a partir de los datos empíricos obtenidos, analizados. La revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio en el enfoque cuantitativo, el investigador hace una revisión de la literatura principalmente para buscar variables significativas que puedan ser variables. En el enfoque cualitativo, el investigador, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir significativas que puedan las variables o conceptos clave del estudio, confía en el proceso mismo de investigación para identificarlos y descubrir cómo se relacionan. En el tipo de datos del enfoque cuantitativo son confiables y en el enfoque cualitativo son profundos. La finalidad del análisis de los datos en el enfoque cuantitativo se encarga de describir las variables y explicar sus cambios y movimientos, a diferencia del enfoque cualitativo que comprende a las personas y sus contextos. Forma de los datos para analizar en el enfoque cuantitativo. Los datos son representados en formas de números y que son analizados estadísticamente. En cuanto al enfoque cualitativo, los datos en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos y objetos personales. Empezando con las conclusiones, primero, las principales características del enfoque cuantitativo de investigación son: el investigador plantea un problema de estudio delimitado y específico. El investigador repasa lo que se ha estudiado anteriormente, crea un marco teórico, formula una hipótesis y la prueba. Las hipótesis se generan antes de la recopilación y el análisis de datos. La recopilación se basa en mediciones. Los valores medidos se convierten en valores numéricos que serán analizados por métodos estadísticos. Debe ser lo más objetivo posible. Intenta minimizar las preferencias personales. Se sigue un patrón predecible estructurado y permite tomar decisiones críticas antes de la recopilación de datos. El propósito de la investigación cuantitativa es identificar leyes generales y causales. La búsqueda cuantitativa tiene lugar en una realidad fuera del individuo. Segunda conclusión. El proceso cuantitativo está compuesto por 10 fases. Fase 1, idea. Fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Fase 4, visualización del alcance de estudio. Fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables. Fase 6, desarrollo del diseño de investigación. Fase 7, definición y selección de la muestra. Fase 8, recolección de datos. Fase 9, análisis de los datos. Y fase 10, elaboración del reporte de los resultados. Conclusión 3. El enfoque cualitativo es naturalista e interpretativo. Se emplean las disciplinas humanísticas. Entre sus principales características están la lógica inductiva, es decir, va de lo particular a lo general. La recolección de datos no fundamentada en la estadística. No busca que sus estudios lleguen a replicarse, además detalla situaciones, eventos, interacciones y el comportamiento del sujeto de estudio. En la mayoría de los estudios cualitativos no se plantean hipótesis, sino que se generan durante el proceso. Conclusión número 4. El proceso metodológico del enfoque cualitativo es inductivo y flexible. Consta de 9 fases. La fase 1 es la idea, la fase 2 el planteamiento del problema, fase 3 inmersión inicial en el campo, fase 4 concepción del diseño de estudio, fase 5 definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta,
Fase 6, recolección de datos. Fase 7, análisis de resultados. Fase 8, la interpretación de los resultados. Y fase 9, elaboración del reporte de resultados. Las referencias bibliográficas utilizadas para realizar este trabajo son las siguientes. Muchas gracias por su atención.